¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Punto Livecast. Ya estamos en nuestra edición de las 12 del día, 19 horas para Suecia y para España y para Alemania, para el otro lado del continente. Y muy contento hoy porque otra vez, ya saben lo que les he venido diciendo en estos últimos capítulos, que gracias a Clubhouse, esta tremenda plataforma que nos ha permitido la oportunidad de conectarnos con personas maravillosas y magníficas de todo el planeta. Y me ha dado la tarea de escucharles, de aprenderles y obviamente también de compartir con ellos. Y hoy tengo el gusto de estar aquí con Milene Fernstorm. ¿Cómo estás, Milene? Hola, Pepe. Buenos días. Para mí, bueno, para ti, ¿no? Para mí, noches. Sí, acá son las 12 del mediodía. Estamos a mediodía, Sí. son las 9, ¿no? Sí, 9 de la noche y aquí con mucha luz porque en Suecia hay luz en el verano, todo el tiempo. Ah, sí, siempre tienen tiempo. ¿A qué hora se Sí, oscurece? sí. Como a las 9 de la noche. ¿Y amanece? Como a las 4 de la mañana. Wow, pues sí tienen muchas horas de luz. Para mí estaría fantástico porque yo me acuesto normalmente a las 21 horas, 22 y empiezo mi día a las 4, así que está Perfecto. maravilloso. Te vienes para acá. Así es. ¿Ya tienes mucho tiempo viviendo ya? ¿Originalmente eres tú de? Colombiana de Bogotá. Ajá. Y vine aquí por un intercambio estudiantil en el 91, así que ya llevo 31 años en Suecia. Exacto. Sí, pues ya es mucho tiempo. Ya llevo mucho tiempo, sí. Hay un que me dicen, te perdimos, ya te perdimos. ¿Y a qué te dedicas allá? Bueno, trabajo como estratega de excelencia y como estratega de temas digitales también, del e-commerce. Y mi background, bueno, yo soy ingeniera química, que fue lo que estudié en Colombia y lo que me trajo aquí a Suecia, y con eso trabajé muchos años en multinacionales, tanto en Colombia como aquí en Suecia. Y después me pasé al tema digital. A ver, eso me llamó mucho la atención, especialista en excelencia, porque fíjense, o sea, para empezar no es un término común. A mí me resulta común porque eso lo aprendí con mi padre y lo he hecho un montón de veces, que mi papá, después de ser piloto comercial y piloto militar, él estudió ingeniería en electrónica y en ingeniería de procesos y empezó su vida profesional en el 69 en el mundo de la tecnología, fundando la primera generación de Motorola aquí en Guadalajara, en Jalisco, en México, ¿no? Y siempre estuvo en el área de aseguramiento de procesos, aseguramiento de calidad, o sea, esa fue su línea, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, papá, ¿por qué tu tarjeta no dice Quality Control Manager? ¿Por qué dice Assurance Quality Manager? Me dice, mira, Pepe, cuando tú controlas algo, alguien lo tiene que hacer para que tú lo controles, me explicó. Pero cuando tú lo aseguras, tú vas a ir a dar resultados sí o sí, ¿no? O sea, no te importan las condiciones, no te importan los momentos y tú lo que haces es ir a asegurar, ¿no? Y entonces, cuando yo entendí ese concepto, dije, ok, si alguien lo tiene que controlar, también me di cuenta que en la calidad, y cuando yo estudié calidad, que es una de mis disciplinas favoritas, dije, pues el control de calidad que tiene estándares, y los estándares es algo que es flat, o sea, tú ya estoy en el 10 y ahí te quedas y ya, como ya tienes calidad, ya no te mueves, ¿no? Y en cambio, mi papá decía, la excelencia no tiene un control, la excelencia tiene un parámetro, ¿sí? Y ese parámetro está pulsando todo el tiempo, va subiendo, pero puede bajar, pero aún cuando va bajando sigue pulsando, ¿no? Dice, y entonces eso es lo que es alcanzar la excelencia. La excelencia es, no llegas a un punto en específico que dices ya, sino llegas a un punto y dices, ¿qué sigue, no? Y entonces entiéndase la mejora continua. Pero a ver, cuéntanos un poco, Milene, ¿cuándo es cuando decides, a ver, me voy a meter a estudiar? Porque hasta escribiste un libro que aquí lo tengo. Miren, aquí ya lo tengo, el libro de Así Milene. es. Ajá. Sí, y aquí los tengo. Sí, exacto. Y a ver, ¿cuándo es cuando dices la excelencia? ¿Por qué la excelencia es para mí? Y luego ya hablamos un poco más de la excelencia desde tu perspectiva y tus parámetros. Pero ¿cuándo Milene dice, voy a meterme a este mundo de la excelencia? Bueno, todo comienza desde pequeña. Es increíble, pero desde muy pequeña me llamaba la atención la gente que se destacaba en el mundo, esas empresas excelentes. Y bueno, me fascinaba estudiar y ver qué hacían, tomar esos parámetros, aprender de ellos. Y desde eso se volvió algo importante para mí, esa mejora continua. Y noté que para llegar allá a esa excelencia tenía que mejorar yo misma también. O sea, Y una parte de eso fue qué puedo hacer, y para mí era tener una vida internacional, que fue lo que me trajo a Suecia después.
pero era en esa búsqueda de la excelencia y esa fue la parte de la decisión de tengo que conectarme con empresas que sean excelentes. Se puede decir que tenía un compromiso con la excelencia desde muy pequeña realmente. Claro, y dijiste, a ver, algo que me llamó la atención y que me gusta, o sea, que es algo que dijiste, para hablar de la excelencia o especializarme en la excelencia, primero tengo que ser excelente yo, ¿no? ¿Y a qué te refieres con eso en la parte individual, en el terreno de lo individual de una persona? Pero a ver, antes de ir a esa pregunta, porque creo que me brincaría otra, ¿qué es la excelencia para Milenio? O sea, ¿qué es, Pepe, esto es la excelencia para mí? Bueno, la excelencia es, primero que todo, no es perfección. La excelencia es esa mejora continua. Es una característica, una calidad, una cualidad que está siendo extraordinaria, que es mejor que otras realmente. Ese talento que sobresale, ese extra que tienes. También acostumbro a decir que sí, desde luego es una experiencia que has vivido y que se sale de lo común, que también es extraordinaria. Defino la excelencia como un viaje y no como un destino. Y obviamente, sí, y no como perfección, sino como progreso, porque esa es una de las cosas que me motivó también para hablar de excelencia, para acumular todos estos conocimientos, para transmitirlos. Y era que y aún se confunde la excelencia con perfección o se cree que es perfección. Y eso era lo que yo veía, que la perfección es, si nos ponemos a analizarla, es negativa, ¿no? Tiene un contexto negativo. Si no la alcanzas, te sientes mal, no has hecho nada, te sientes que no lo lograste. Mientras que la excelencia tiene una connotación positiva, que te permite el progreso, te permite crecer, te permite expandir. Y lo que tú decías, que te comentaba tu papá, entonces vas a seguir siempre pensando qué hay más allá, con esa curiosidad y sobre todo ese entusiasmo. Y durante todos estos años he encontrado que cuando somos excelentes es cuando partimos del amor. Así que la excelencia realmente es cuando hacemos esas obras con todo el amor del mundo, cuando nos dedicamos a lo que estamos haciendo, enfocados y desde el amor, no falla, van a quedar excelentes. A ver, y ahorita me gustó que dijiste, porque lo enlazaste también a la definición de éxito de Cervantes Saavedra, que decía, el éxito no es el destino al que vas, sino es todo el camino, porque tú disfrutas tu viaje desde que compras los boletos para irte a algún lugar, ¿no? De vacaciones, ¿no? Sí, Desde que haces tu maleta, desde que empacas lo que te vas a llevar, el libro que vas a ir leyendo, ¿no? Pero, y hablábamos de la perfección, que es algo que aniquila, y eso creo que en el sistema educativo, por lo menos en México, así ha pasado. Si tú no sacabas 100 en todo, eras malo. Decía, ¿no? Y luego, aparte, salían con su estilo del cuadro de honor, que a mí el cuadro de honor se me hace una barbaridad, porque nadie puede ser tan bueno en todo, ¿no? O sea, pero también le cancelas la oportunidad, por ejemplo, al artista, pues al artista no le interesa a lo mejor la geografía, no le interesa las finanzas, ¿sí? O sea, le interesa el arte, ¿no? Entonces, y ahí tienes sus niveles creciendo, creciendo, pero como no puedes subir algunos niveles en los que no está, no sé, conectado con el amor, como dices tú, pues lo frustras, ¿no? Y entonces dice, pues no soy excelente, ¿no? O más bien, pues no fuiste perfecto, pero yo ejemplificaba que la perfección, pues cuando tienes puros dieces en todo, pues es una línea recta, ¿no? Y yo decía, a ver, en esa gráfica, conéctatela al corazón y métete en un hospital y vas a ver cómo suena, ¿no? Te mata, ¿no? Te deja muerto, ¿no? Pero entonces podríamos entender desde tu modelo y desde tu perspectiva que si dibujáramos una línea para la excelencia, sería como una onda sinusoidal que está subiendo y totalmente. bajando. Y que va subiendo en todo caso y sigue para arriba, ¿no? Pero con No sé, pulsaciones. sí, pero con pulsaciones, sí, totalmente, totalmente. Y Es eso, que tenemos que permitirnos ese crecimiento, y ese crecimiento significa que de pronto va a haber un pequeño bajón o no vamos a estar contentos. Obviamente, como no hay perfección, pues va a haber algún tipo de fracaso o mini fracaso, error, y ese va a ser la bajada, ¿no? Y entonces el tema de la excelencia nos pide que aprendamos de los errores y los fallos y los superemos. Entonces viene la mejora continua y otra vez sube. Y claro, quiere decir que vamos a estar mejor que la vez pasada. Así que...
Así es. Y a ver, lo platicábamos el otro día y ahorita con lo que estás diciendo que tiene que ver con bases del amor es, pues, enamórate de tus errores. O sea, cuando la curva está abajo, está bien, estás en el proceso de la excelencia. O sea, nadie se va a morir. O sea, no siempre tienes que estar arriba, no siempre tienes que estar ganando, no siempre tienes que estar en la cabeza, pero que también te des, y eso me gustó porque lo dice en tu libro, y eso es lo que me enseñó mi padre, es, pues, equivócate para aprender. Si no te equivocas, no vas a aprender nada. Así es. Y hay Y, mucha gente que dice, yo no cometo errores, yo aprendo cosas nuevas. bueno, pero sí está cometiendo errores, ¿no? Bueno, sí. Porque el que dice, cuando yo conozco a No alguien que cometo dice, errores. cuando yo conozco a alguien que dice no comete errores, voy y le toco el pulso y digo a ver si está vivo, porque si no, este cuate ya se nos murió, ¿no? Pero te acuerdas que platicamos en una de tus salas y te decía este método de, a ver, vamos a hacer que la gente se equivoque, ¿no? Entonces, dejabas algo que estaba ya funcionando y listo, operable, lo sacas de la sala, generas un error y regresen y encuéntrenlo, ¿no? ¿Cuál es tu enseñanza cuando dices tú, aprendamos de nuestros errores? ¿Qué es lo que tú le dices a las personas que tú ayudas? O si tienes alumnos, a tus alumnos, ¿qué es lo que o sea, cómo les das esa enseñanza para que aprendan del error? Yo en lo que me enfoco es que debemos ser personas que somos solucionadores de problemas, porque realmente la vida está llena de esos pequeños o grandes problemas o errores, como lo queramos llamar. Y si no tenemos esa mentalidad de solucionador de problemas, pues no vamos a tener esa mentalidad de ver qué puedo encontrar, qué puedo solucionar, qué puedo mejorar. Y realmente ahí es donde viene, en vez de los riesgos, las oportunidades. Si tú tienes esos anteojos de oportunidades, pues hasta la pandemia, pues en la pandemia podías ver oportunidades, mientras que unos lo vieron, otros no. Y es parte de eso, y es parte del aprendizaje, por ejemplo, de eso. Los que sobrevivieron, muchos de los que sobrevivieron fueron aquellos excelentes, que utilizaron todos que ya venían con los conocimientos de excelencia, que ya venían implementando su excelencia, que ya tenían esa visión a largo plazo. Para ser un buen solucionador de problemas, tú tienes que mirar a largo plazo, porque Y, eso te da la facilidad de ver las prioridades. Entonces, cuando yo trabajo con mis clientes, estamos hablando de cuáles son los talentos, cuáles son las fortalezas, si es una empresa o incluso de un país. Y, y de ahí, entonces vamos concentrándonos en cuál es ese largo plazo, cuál es esa misión y esa visión, cuáles son tus valores. Cuando tenemos todo conectado, vamos a tener la película completa de qué es lo que realmente yo quiero y qué es lo que no quiero. Y así vamos limpiando, porque no se trata de ponerle más cosas, que es otro malentendido de la excelencia. No, aquí sí que aplica el less is more, menos es mejor. Y si vemos uno de los puntos de la excelencia hoy en día, porque la excelencia también va en su mejora, y tenemos que agregarle el punto del medio ambiente. Las empresas todas deben pensar cómo voy a impactar el medio ambiente, cómo puedo hacer algo más leve, cómo puedo ayudar y no perjudicar el medio ambiente. Y entonces venimos a esa parte de menos es más. A lo mejor se va a tratar de ahorrar y no solo de crecimiento, como siempre hemos pensado, porque todo va cambiando. claro, y bueno, a ver, en esta parte que nos estás diciendo con el tema de los errores, y decimos, tenemos que ser un problem solver, ok, o sea, para resolucionar problemas, pues tienes que estar listo y preparado para recibirlos, ¿no? Porque luego también de repente Sí. tenemos esa intención de que no tener problemas, ¿no? Pues la única manera es que te mueras, ¿no? Pero, No. pero también yo les digo es, a ver, los problemas tienen dos partes, el problema per se y la solución, en dónde te paras, ¿no? Y entonces, cuando tienes esa habilidad de salir y decir, a ver, vamos a ver de qué manera resolvemos esto, primero creo que hay que entender que debemos de estar de acuerdo en que algo pueda fallar, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, tú puedes decir, ya salió la edición de mi libro, no sé si es la primera, la segunda, la tercera, y dices, está excelente, ¿sí? Pero luego vas y le haces la pregunta mágica, ¿qué le puedo mejorar? ¿No? Porque luego nos pasa, ¿no? Lo revisamos y lo revisamos y lo revisamos y ya sacas el producto, pum, sale al mercado y en ese momento tu mente llega y te dice, me hubieras puesto esto. ¿Qué sucede? Sí, claro. Claro, y es muy normal y ahí es cuando tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a darle la bienvenida, a abrazar el cambio, porque es parte de abrazar también esos errores.
Yo diría que mejor hablemos de abrazar el cambio, de esa posibilidad de que va a haber un cambio. Y en el momento en que tú aceptas lo que estás haciendo y lo dejas fluir, lo entregas. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y nos quedamos arreglándolo, y no lo entregamos porque no está listo, o decisiones que tenemos que hacer, que las pensamos y no nos soltamos a la acción. Ahí yo veo que lo importante es pensar que todo va a tener un cambio. Entonces, soltémoslo de una vez y después, cuando llegue el cambio, pues va a llegar mucho más, o sea, va a llegar temprano, no va a llegar ya más tarde cuando te has demorado tanto en entregarlo. Así que abraza el cambio y eso te va a abrir más puertas. Por ejemplo, en personas que no han lanzado sus empresas, si no las validan, si no le preguntan a esos clientes potenciales qué quieren, si eso que están haciendo es interesante o no, se van a demorar tanto que cuando ya finalmente lo suelten, bueno, ya los dejó el tren y seguramente van a venir unos cambios que no se esperaban en vez de haberlo hecho desde antes. Así que, y es el problema de la perfección, cuando estamos buscando la perfección y no la excelencia. Así que la excelencia está aceptando tus imperfecciones y diciéndote, suéltalo ahí. Y si tú ves el método ágil, que es del que se habla hoy en día muchísimo, se trata de tener esos loops, esos ciclos más cortos para que tú hagas ese producto mínimo viable, lo sueltes, recibes comentarios y haces los ajustes. Lo sueltes, haces ajustes continuamente, rápidamente. Es por eso, porque estamos en un cambio constante. Claro, y a ver, aquí dijiste algo que es súper interesante con esta parte, porque decía la gente, a ver, ¿qué tiene que ver la excelencia con el amor, no? Y ahorita que estamos hablando del cambio, a mí me hace mucho sentido y lo quiero poner en la mesa porque el ser humano desde que es gestado está cambiando, cambia, evoluciona. O sea, nunca somos lo mismo. O sea, todo el tiempo estamos, inclusive cuando nos morimos, nuestro cuerpo sigue cambiando a tal grado que se convierte en cenizas, ¿no es cierto? Se hace polvo, se desintegra. Entonces, ahorita ya me he sentido porque dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, cuando no queremos que cambien las cosas y queremos que ya todo esté listo y ya no moverle más, primero nos estamos autocancelando, ¿no? Lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Dejamos de evolucionar. Y luego la otra parte es que pues no disfrutamos qué es lo que está pasando en el flujo, ¿sí? Así es. O sea, dejamos de fluir, dejamos de conectar, dejamos de sentir, a ver, esto nos está sucediendo por una razón, ¿qué? Que está cambiando, ¿no? Hasta Bob Dylan en su canción le dice, todo está cambiando, o sea, la vida es un cambio constante. Ahora, ¿qué pasa? Porque eso es algo que sucede mucho y que es lo que te dice Stephen Covey en su libro de Afilar la Sierra y lo que te dicen también con el tema de, a ver, hazle la pregunta de oro a la calidad. ¿Qué le podemos mejorar? ¿Me explico? Sí. Y mientras no nos hagamos esa pregunta y aceptemos que estar incómodos, es decir, no quedarte cómodo, ok, hoy estuvo bien, perfecto, sale la sala, ¿qué sigue? Entonces la pregunta para todo el equipo es, ¿qué le podemos mejorar? ¿No? Y entonces es en una gran medida ponernos en una situación incómoda, ¿me explico? Así es, así es. Y es que esa incomodidad es importante porque es esa piquiña que te da para moverte, ¿no? Para seguir adelante, para dar esa evolución y la innovación hoy en día es ese inconformismo. Tienes que exponerte al cambio, Claro. al inconformismo. O si no, te quedas sedentario, paralizado ahí. Y es lo que ha pasado en todas las empresas que ya conocemos los ejemplos de siempre, de Nokia, de Blockbuster, de Kodak, que se creían grandes y fuertes y no, y fue porque se quedaron estáticos realmente. Sí, o sea, No estuvieron incómodos. y aparte les dijeron aguas, ¿eh? O sea, se lo dijeron Sí, a Kodak, se lo dijeron a Fuji, se lo sí, dijeron a la Enciclopedia Británica, se lo dijeron a Blockbuster, se lo dijeron al mismo Microsoft en carta y le llegó el wiki, pácatelas, ¿no? sí, sí, sí. Pero fíjate aquí, y aquí tú pones en tu frase una frase en tu libro, perdón, pones una frase de Coco Chanel, dice, y me hizo mucho clic, yo no lo había leído, pero me hizo mucho clic porque yo tengo un video y un artículo que se llama, y de unas salas ya que se llama, hay que ser irreemplazable, ¿no? O sea, no indispensable, porque es una locura, pero sí reemplazable, o sea, que donde tú participes en cualquier entorno, entiéndase de negocio, comunidad, tribu, equipo, llámale familia, lo que quieras,
que quiten a todo mundo menos a Milene, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces eso? A Y Milene. aquí, a Milene, perdón. Sí, perdón. Y aquí Coco Chanel dice, para que tú seas irreemplazable tienes que ser diferente. ¿Sí me explico? Y es de lo que estamos hablando, pero no basta con que seas diferente, evidentemente tú y yo somos diferentes, pero yo creo el mensaje, y así lo entiendo, a ver si tú lo captas igual, sé diferente contigo mismo, o sea, no seas el mismo todos los días. ¿Sí va por ahí? Sí, realmente todos somos especiales, entonces tenemos que abrazar también esa diferencia. Y como yo siempre lo digo, diferente no está mal, diferente es solamente diferente, porque eso es otra cosa que nos resistimos a abrazar las diferencias. Todo lo queremos iguales, todo lo queremos quieto, perfecto, y todo lo queremos iguales. Y la vida la queremos sin problemas, y esa no es la realidad. Entonces, cuando ya abrazamos todos estos factores, los integramos en nuestro vivir, vamos a aceptar la diferencia de hoy y la diferencia de mañana, porque igual esa mejora va a requerir, a implementar diferencias en ti todos los días, en todo momento. Vamos. Ahora, tú que también estás participando en muchas redes sociales y también que lo estamos viendo en Clubhouse, tú te estás dando cuenta de que no todos queremos ser diferentes y por eso se repite, se repite, se repite, se repite. O sea, tú vas en Instagram, los Reels, iguales, 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 iguales. A lo mejor dicen otra cosa, pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vas al Facebook, lo mismo, lo mismo. Te metes al hallway de Clubhouse, las salas iguales, 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 iguales. Es por esta idea quizá de que no hemos captado la gran oportunidad o la maravilla que tenemos de diferenciarnos y con eso alcanzar la excelencia. Sí, hay un miedo a ser diferentes. Y bueno, y tú lo ves en marketing, hay ese tipo de personalidades que quieren ser los trendsetters, los que se dan con las tendencias. Esos son los menos miedosos, o somos, diría yo, los menos miedosos de las diferencias. No nos da miedo, por ejemplo, yo de haberme atrevido a hablar de excelencia cuando nadie habla de excelencia, o casi nadie habla de excelencia. Prácticamente no. Ha sido muy fuerte para mucha gente, pero ha sido muy bienvenido. Y es esa parte de ser diferente, pero no importa, yo soy yo y solo puedo ser la mejor versión de mí misma, como lo sabemos. Y yo creo que todos aportamos, pero esa diferencia tiene que ir de la mano con ese legado, porque podemos ser buenos, muy buenos, pero si no hay un legado no somos excelentes. La verdadera excelencia es cuando tú tienes la verdadera visión, bien, 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 más allá, muy lejos, ese legado, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y para mí, mi legado es dejar el tema de excelencia en todas partes, poder llevar este mensaje en mis libros, en estas entrevistas tan maravillosas. Te agradezco que me tengas aquí. Con mucho gusto. Y porque es parte de esa gran misión. Vi que estaba muy mal interpretada la excelencia y la excelencia nos da más libertad de lo que pensamos. La perfección es la que nos coarta, nos limita, nos enferma. El estrés, la anorexia, muchas enfermedades están centradas en esa perfección. Eso es lo que nos enferma realmente. Mientras que la excelencia te deja ser a ti mismo y tan grande como quieras, ojalá bien grande. Y fíjate que sí me hace sentido porque yo encontré la primera persona que encontré así de buen tamaño, hablando de la excelencia, es Tom Peters, que se le conoce como el gurú de la excelencia, ¿no? Y yo decía, pues cómo no, es el único que habla. Él sí es un gurú de veras, ¿eh? Porque aparte es un señor, yo lo conozco en persona, de hecho me tomé una foto con él aquí en Guadalajara, y él tiene un libro maravilloso, bueno, es muy famoso por su libro Alcanzar la Excelencia, que es un coautor, pero él escribe Las pequeñas grandes cosas, 163 maneras para alcanzar la excelencia, que es uno de mis libros favoritos, y lo he leído un montón de veces. Y decía, pues, ¿cómo no va a ser gurú si nadie le hace competencia? O nadie le hace el quite de entrar, oye, vamos a hablar de la excelencia, ¿no? Entonces, luego de repente entro a una sala y están hablando de excelencia, tú, Josefa, Yana, dije, ¿cómo? A ver, yo me meto aquí porque esto me interesa mucho y me llama la atención. Y tienes la razón, o sea, porque, a ver, ¿será que tenemos esa idea de que la excelencia es algo lejano y que no podemos acercarnos cuando la tenemos en el día a día? Totalmente, totalmente. Y es lo que decía yo anteriormente, esa malinterpretación que tenemos, ese miedo a salir. Y también por la sociedad, ¿no? Y la educación que nos han dado, realmente no, somos
resultado de todo esto que hemos escuchado y ya viene lo del el síndrome del impostor o del umbral de merecimiento, no crees que te mereces tanto y es, pero ¿y por qué no? Aquí en Suecia, en sueco hay un dicho que es el aire es libre. A mí me parece buenísimo. Es como sky's the limit, el cielo no es el límite realmente. Pero que el aire está libre quiere decir que todo está aquí para todos. ¿Quién ha dicho que es solo para unos? Todos podemos ser excelentes, todos somos excelentes. Y es Ahora, esa libertad que quiero que todos encuentren. ¿tú O crees que encontremos. influye, seguramente sí, pero tú crees que influye el tema geográfico con la aceptación de la excelencia? O sea, que acá de este lado, y más los latinos, nos cuesta trabajo decir, oye, podemos ser excelentes. ¿Crees que tenga eso que ver, nuestra parte cultural? Sí y no, pero sí puede haber un toque ahí de que, por ejemplo, si nos ponemos a ver por qué yo vine a Suecia, fue en parte porque yo pensaba que había más excelencia en Suecia. O sea, que en parte tenía yo en mi cabeza ese síndrome del impostor que me decía, yo voy a ser excelente si viajo fuera de Colombia. ¿Y qué fue lo que me pasó? Llego yo a estudiar en la universidad y estando en una de las primeras lecciones, mis compañeros me preguntan a mí, ¿tú qué opinas? Y empiezan a escucharme con mucha atención y me siguen preguntando. Después el profesor también, qué interesante lo que dijiste, y sigue también la atención en todo lo que yo decía. Y yo me quedé en shock total, dije, un momento, yo viajé aquí a Suecia para aprender de ellos y ahora ellos aprendiendo de mí. Y yo dije, no, perdí todo el dinero para que yo ya era excelente. Entonces, no lo creemos. Y ese fue el día de mi aha moment, cuando dije, todos somos excelentes, todos llevamos la excelencia. A partir de este momento, si a mí los suecos me están admirando, tengo que seguir cuidando eso, tengo que seguir siendo excelente. Y algo que siempre le digo a todo el mundo es, haz lo mejor que puedas siempre, 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 en todo momento, porque no sabes quién te está mirando. A mí me han ofrecido trabajos, me han dado premios, sin saber que existían esos premios para nada, solo porque alguien me estaba mirando y decía, oye, es buena, ¿no? Y yo, ok, mira. Y bueno, aquí acabas de decir algo que, así como hablaste ya varias veces del síndrome del impostor, que yo también le digo, yo tengo el síndrome del impostor todos los días, pero yo lo invierto. Uh-huh. O sea, yo lo invierto, yo digo, no soy, pero voy a ser. Yo todavía no soy Claro. maratonista, pero voy a ser. Todavía no soy escritor, pero voy a ser. Todavía no hablo ruso, pero voy a hablar. O sea, lo inviertes, ¿no? Pero también pasa otra cosa, que es el síndrome de la cercanía. Eso me lo inventé yo, ¿eh? No sé si existe o no, pero eso me lo inventé yo. Porque pasa que, por ejemplo, vives a 3 puertas de un restaurante y no vas a él porque crees que no es bueno. Que está ahí Uh-huh. en cortito. Y luego llegan amigos tuyos a visitarte o llega... Oye, y me hizo sentido con lo que contaste ahora que cuando te fuiste para allá. Y te dicen, oye, vives a un lado del restaurante azul. Y yo, sí, es buenísimo. ¿Cuál buenísimo? Pero ni siquiera lo probaste, ¿me explicó? Y es esa sensación que yo les decía, por ejemplo, tú dices, o sea, yo puedo decir, no, miren, voy a hablar con Milen, que es de Colombia. ¿Y si Colombia? Haz de cuenta que les dijiste, es de Júpiter, ¿no? Y si Claro. tú les dices, no, me va a entrevistar un señor que está en México, ¿cómo? ¿Desde México? Pues sí, pues no es en Saturno, ¿no? Me explico, pero como que tenemos esa sensación de que si es algo que está muy lejos, es muy bueno. Y en cambio, cuando está aquí en cortito, no lo valoras. Y eso pasa mucho con las familias, o sea, no Sí, te sí, ven sí. exitoso, ¿no? Pero, Claro. pero yo lo que digo es, no permitas que ese síndrome de la cercanía te dé a ti mismo, o sea, que tú mismo te canceles porque lo tienes aquí y dices, no, yo no valgo eso, ¿no? Para nada, sí, es que es importante. Y cuando me preguntabas de las diferencias geográficas y de nacionalidades, esto lo podemos unir a lo que tú dices ahora de la cercanía. Aquí en Suecia, por ser un país socialdemócrata en que el nivel de vida es súper alto, todos los estándares son altísimos en todo, entonces se ha creado una mentalidad de igualdad. Todos vamos a estar muy bien, no regular ni mal, muy bien. Entonces, cuando tú llegas, pues obviamente el shock es que los taxis son Mercedes-Benz, BMWs, y esos son los taxis. Y yo siempre digo, aquí todo el mundo come helado de crema, no paletas de hielo. O sea, todos muy bien.
Pero ¿qué pasa? Que hay tanta igualdad que es difícil hablar de excelencia, porque entonces, por qué quieres sobresalir? No está bien. Y ha sido totalmente un reto también traducir el tema de excelencia a la comunidad sueca o escandinava y en Europa en general, porque siempre ha habido esa tendencia de que vamos a estar bien, todos iguales, y excelente significa que alguien va a sacar la cabeza. Entonces, eso al vivirlo yo en mi propia carne, pues para mí era como me están cortando las alas. Eso tampoco lo quieres tú ni lo quiere nadie, ¿no? Yo quiero volar todo lo que pueda, hasta donde pueda, ser excelente. Y entonces también se trata de esa libertad. Y yo creo que todos estamos como en una jaula, ¿no? En algún momento, en nuestra situación, no importa el país, la situación en la que estemos. Y se trata de eso, con la excelencia. Eso es lo que yo busco, que todos rompamos esa jaula invisible y seamos lo mejor y no gastemos tiempo ni energía en lo que no es importante. Y bueno, aquí con eso que estás diciendo, y creo que es algo que puede hacer sentido allá, es que tú estás convirtiéndote en una posición que ya se está escuchando mucho a nivel mundial de ser el bar racer. Ok, estamos excelentes, pero a ver, vamos subiéndole un poquito más para brincar más alto, ¿no? O sea, qué Sí, bueno que todo nos va de lujo, pero oye, estamos en 14, ¿por qué no nos vamos a 19, no? A ver qué pasa, ¿no? claro. Pero igual con todos, o sea, no está mal que nos vaya bien a todos, pero que si no, pueden correr el riesgo de entrar en un modelo de perfección. Ya está todo perfecto y ¡puf! Se aplanan, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque si vemos las Olimpiadas, estaba fascinada. Para mí era trabajo de la excelencia, poder ver todas las Olimpiadas, todo lo que estaba pasando y ver esa superación, lo mismo que tú estás diciendo. Es constante, se puede subir más, se puede saltar más alto, se puede correr más rápido. Impresionante, somos increíbles, el ser humano es increíble. Sí, exacto. Y no encontrar ese límite que te dices, no, hasta aquí ya llegamos y punto, que ese es el tema de la perfección. Ahora, cuando tú llegas a una organización, a una comunidad o a la tribu que vayas a ayudar, ¿cuál es el ABC para empezar a instalar esa mentalidad de excelencia? Porque entiendo que no es sencillo, o sea, porque hay una parte, yo se lo platicaba a un asesor, le digo, mira, cuando tú eres muy competitivo, es blanco o negro, punto. O sea, si tu cliente te pide negro, tú le vas a entrenar negro sí o sí, porque te pidieron negro. O sea, no le puedes llegar al cliente y decir, y esa es la excelencia, ay, mira, te traje este rosita, no es negro, pero este rosita está bien lindo. Yo te pedí negro, ¿me explico? Pero también ahí hay que tener mucho cuidado porque se pierde la flexibilidad, ¿me explico? Y Claro. entonces, ayer lo hablaba en una sala, ojo, hay que ser flexibles, pero no laxos, porque Wow. cuando sueltas, truenas todo. Entonces, tiene que haber esa flexibilidad, porque también hablábamos de que la excelencia es una curva sinusoidal que tiene altas y bajas, pero que no quede todo caído, porque si no se suelta, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu ABC, Milen, para decirle a la gente, bueno, vamos a empezar por aquí, para empezar a establecer la excelencia como una... Porque aquí en el libro dice, a ver, espérense tantito, esto no es un proceso, este es un hábito, ¿no? Yo lo entiendo, digo Sí, hábito, a mí me resonó como un comportamiento, ¿no? también, sí. ¿Cómo se empieza? Bueno, yo veo que algo central en cualquier cultura, en cualquier empresa, incluso en ti mismo, son los valores. Uno de los primeros puntos es poner la excelencia como uno de los valores de tu empresa. Ya ahí empiezas a decir, bueno, esto es importante para mí y esto tiene que ir conectado en cada persona que está acá, en cada persona que yo contrato. Y desde luego que todos tenemos diferencias, todos somos diferentes, sabemos de todos estos tipos de personalidades, pero todos traemos talentos. Ahora, tú como jefe tienes que siempre estar dando buen ejemplo, demostrar que empezando por ti, tú estás buscando esa excelencia, lo que es importante para ti en tu empresa, lo que quieres transmitir ahí. Entonces empezamos a crear esos hábitos o esos procesos que estén conectados y levanten esta visión en la que la excelencia es uno de los valores. Y empiezas ya con una serie digamos que de rituales, ¿no? Para estar en conciencia de esa excelencia y subir el nivel. Y tienes que poner mucha atención a los talentos de tu personal, porque ¿cómo vas a hacer que sean,
que sea un equipo feliz. Desde que sea un equipo feliz, es un equipo excelente y viceversa. Y como lo sabemos, si nuestros empleados están felices, vamos a tener clientes felices. Así que, y ahora vamos para atrás, ¿no? Porque ahora estamos muy centrados en qué es lo que quiere el cliente. La excelencia también es el servicio, obviamente. El servicio al cliente es súper importante ahí, no lo podemos sacar. Y estamos pensando en que tenemos que enfocarnos en dar la milla extra, en correr esa milla extra, en esa atención al cliente, en ese trabajo que hacemos, todo el mundo empieza a entregar un poquito más de lo que normalmente están haciendo. Porque ahora, pues, como todos tratamos de hacer un buen trabajo, pues todo el mundo está entregando el 100%, me refiero a los competidores. Pero ¿qué pasa si nosotros sorprendemos? Ese factor sorpresa definitivamente es lo que queda en la memoria de los demás. Y si tú no eres excelente, tú no eres memorable. Y esa es una gran verdad, ese realmente es el corazón de esa excelencia, cómo la manejas. Si tú lo tienes, ¿cómo quedas en la memoria del cliente cuando eres excelente? Y a ver, acabas de decir memorable y esa parte y a ver, estás enlazando ya otra de mis disciplinas favoritas, el servicio al cliente, Sí. y que es un servicio de excelencia. O sea, yo les decía, hay que tener un Customer Experience Premium donde la gente diga, wow, ¿no? Pero también eso le da la oportunidad al cliente de decir, oye, se vale que se equivoque, ¿no? Y fíjate, ahorita estás hablando con el equipo, porque hace rato decías, tienes que tener vista de largo alcance, o sea, tienes que tener muy larga la óptica para ver al fondo, ¿no? Pero con lo que estás diciendo, también lo estás diciendo, oigan, también tienen que abrir el umbral, o sea, tienen que hacer una vista muy abierta para que quepan todos, porque en eso creo que fallan muchas organizaciones. Dicen, a ver, Pepe, allá está el horizonte al que vas a llegar y es ese punto, ese es el objetivo que tienes que llegar. Yo digo, ok, va. Y como yo soy el cocodrilo, digo, perfecto, ya está, yo llego ahí, ¿no? Pero luego van con Milen y le dicen, Milen, allá está el horizonte, ¿sí? Y tienes que llegar a ese punto y Milen dice, claro, por supuesto que sí, nada más que con una diferencia que Milen es una jirafa, ¿sí? Estamos en el mismo equipo, ¿eh? Viendo el mismo horizonte, viendo el mismo punto que llegar, pero con dos perspectivas totalmente distintas, ¿no? Y entonces pasa que no hay ese match en la organización y entonces de repente empieza a ver se empieza a separar y empieza a ver la diferencia de entendimiento, porque no se puede entender, o sea, porque cada quien está buscando llegar por de una manera distinta, o sea, con una perspectiva completamente diferente los unos a los otros, y entonces no hay ese match que le permita, o sea, en vez de empujar la máquina, la están jalando hacia atrás, ¿no? Entonces, sí. Ya aprendimos que tenemos que cambiar esos hábitos, pero ¿qué seguiría? Ya tenemos los hábitos, ¿qué ponemos como eje rector o cuál sería el hilo conductor para seguir en la organización, Milen? Yo creo que es atender qué quiere el cliente, porque esa es realmente esa estrella que tenemos que seguir. Obviamente nosotros tenemos nuestra misión, nuestro deseo, pero hay que escuchar un poco al cliente, conectarlo con lo que es, o bueno, mucho al cliente. Ahora, en este momento puede sonar un poco difícil porque pues no sabemos para dónde vamos después de los efectos de esta pandemia. Los consumidores tienen otras prácticas, los consumidores han cambiado, nosotros somos los consumidores, hemos cambiado y que nosotros mismos no sabemos si ya vamos a comprar ropa o ya no necesitamos tanta ropa, ya no necesitamos, ahora sí necesitamos más cosas para la casa. Aquí se disparó la venta de cocinas, de cosas para tener la casa a gusto. Uh-huh. El hecho de que la gente se va a vivir a las afueras de las ciudades porque quieren tener la libertad de poder estar con buen aire, con la naturaleza. Y lo que yo decía, ¿cómo vamos a motivar a nuestros empleados? Si antes era una de las motivaciones era, tú puedes trabajar desde casa, pero ahora todos estamos trabajando desde casa. Entonces, ¿con qué los vamos a motivar? Entonces va a ser, por ejemplo, tú puedes ir de vacaciones al campo, puedes trabajar desde el campo. Va a ser totalmente diferente. Entonces, eso va a afectar nuestros procesos, nuestros productos.
cómo van a manejarse esos productos. Mientras que otras empresas pues son bastante estándares y están dedicadas a la industria y van a poder seguir más o menos el camino que llevaban, pero requiere que nos podamos mover, ¿no? Que tengamos esa flexibilidad para movernos, porque igual está el cambio y hay un poco de más incertidumbre de la que había anteriormente, que es una de las quejas que se tiene de los ingenieros. Se dice que los ingenieros son buenos para resolver problemas de los que ellos ya sabían la respuesta. Mientras que hoy en día no creo que sepamos muy bien la respuesta. Ninguno de nosotros. No, sospechamos que es por cierta parte, pero hay un factor sorpresa más adelante. Así que tenemos que estar muy abiertos. A ver, estás diciendo aquí estás diciendo algo muy interesante, porque coincido contigo totalmente y lo he dicho y de repente dicen que estoy loco, porque le digo, a ver, agarren todos sus libros de marketing y de ventas y tírenlos a la basura porque ya se quedan obsoletos, eso ya no sirve. Esa cultura ya está totalmente muerta con el mundo digital, ¿no? ¡Pum! Sí, sí. Y quizá también de calidad y excelencia han cambiado, ¿eh? O sea, ¡pum! Tuvieron que cambiar muchas cosas. Lo que no cambia es lo que tiene que ver con algo que está basado en un valor, ¿no? En una esencia humana. Pero a ver, dijiste y algo que es muy cierto. Para muchos nos cambió la vida y tenemos que cambiar todo nuestro estilo y vivimos en casa, trabajamos en casa, ¿sí? Pero para un gran segmento de la población no. O sea, ellos sí están haciendo exactamente lo de antes. Y entonces, ahora hay que convivir esos dos tipos de seres humanos para que hagan match, ¿me explico? Y entonces va a haber una desconexión sí o sí, o ya está la desconexión, porque es lo que decían, el año pasado me decían, Pepe, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el panorama? Le digo, pues el panorama es que no hay panorama. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Claro, Y claro. jurábamos, no, 2021 se va a componer y no se compuso, al contrario, ¿no? O sea, se puso más difícil. Entonces, y yo escuchaba a Gary Keller, el CEO de Southwest, que decía, pues esto como en 5 años, ¿eh? Pues no creen que va a ser rápido. Y decía, wow, 5 años es una locura, ¿no? Pero ahora está haciendo sentido, ¿no? Sí, puede ser. Pero entonces, en esta curva de la excelencia yo entiendo que unos están arriba y otros estamos abajo. O sea, nos está circulando distinto porque la pandemia ha sido distinta para muchos. Yo conozco gente que se hizo millonaria en la pandemia y conozco mucha gente que nos quedamos sin trabajo y que nos tenemos que reinventar, ¿no? Entonces, en esta parte que tú decías y me hace mucho clic, tenemos que escuchar al cliente, pero, a ver, tenemos que empezar con el cliente interno primero, o sea, ayudar a nuestros colaboradores. ¿Y cuál es tu vista de eso? Sí, es estar con los ojos y los oídos abiertos todo el tiempo. Porque así como tú lo dices, yo lo veo es casi como islas, ¿no? Diferentes segmentos van a tener un comportamiento diferente y tenemos que partir de nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades ahora, esas necesidades que han cambiado? Escucharnos a nosotros mismos porque desde ahí podemos partir. ¿Cuál es la necesidad? Por ejemplo, yo veo que aquí en Suecia hemos tenido un poquito de dificultad en entender los mercados de afuera porque nosotros no tuvimos esa cuarentena, no tuvimos ese confinamiento que tuvieron muchos países. Así que la personalidad de nuestros países vecinos, de nuestros consumidores de los países vecinos, es diferente. Y eso no lo estamos entendiendo porque nosotros estuvimos en una situación que podíamos todavía salir y, o sea, no hubo confinamiento. No sabemos qué es realmente perder la libertad. No hemos entendido, sí, aquí está el problema también de salud mental, pero el verdadero caos de la salud mental que hubo en los países vecinos, creo que no, hasta ya no lo vivimos en el mismo porcentaje, ¿no? Desde luego que sí, sí está la situación. Así que hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades, por ejemplo, esto de la salud mental, que hasta apareció también en los Juegos Olímpicos, ya no aguantamos tanto estrés, tanta presión. Y la excelencia no se trata de estresar, lo que decía antes, se trata de menos es más. Solo déjalo importante, quiérete. Y a largo plazo, ¿no? Sí, Y si vemos cuáles son las necesidades, y yo creo que todos queremos vender. Vender es lo importante a nivel de negocios y ahora más que nunca para poder sobrevivir. Pero ¿cómo son esos negocios ahora entonces? ¿Cómo vamos a llegar a ese nuevo cliente? Tenemos que reevaluar esa persona, ese cliente, ese avatar. Ese avatar tiene otras prioridades, tiene otros gustos.
tenemos que hacer la tarea, como es el nuevo avatar. Claro, y yo lo estoy entendiendo, este nuevo mundo. ¿Te acuerdas en los circos el malabarista que se sentaba en el piso y tenía muchos bastones con platos y les empezaba a dar vueltas Ajá. y tenía que regresar con uno y el otro ya se le estaba acabando? Y entonces, para mantener ese equilibrio, tiene que estarle poniendo atención a muchas cosas. Y creo que así está nuestro mundo ahorita, o sea, un mundo con muchos ejes girando de manera distinta. O sea, porque Cierto. fíjate lo que tú dices, nosotros no tuvimos que sufrir eso, ¿sí? Y hay otras personas que dijimos, sí, ¿no? O sea, nosotros lo tuvimos que sufrir y a lo mejor no, bueno, sí sufrirlo, pero aprender a vivir con ello, ¿me explico? Sí, sí. Porque no se va a quitar, no se va a erradicar, va a seguir evolucionando, tenemos que aprender a convivir de manera distinta, pero si hubo países, por ejemplo, Vietnam, que es el país ganador con el tema del COVID, que siguen ahí, ¿sí? Un país Sí. numeroso, con mucha gente, 90 y tantos millones de personas, pero que no tienen COVID, pero porque dicen, pues, no tenemos recursos, tenemos que cuidarnos porque también nuestro sistema de salud no está tan al tope para aguantar esto. Pero ella decía yo, pues ya no fue un tema cultural, fue un tema de excelencia, es decir, a ver, y lo que tú estás diciendo me hace mucho sentido, es menos es más, no tenemos recursos, ¿qué es lo que tenemos que cuidar para que no nos pase? ¿Sí me explico? Porque de repente yo no me explicaba eso que decía Anthony Robbins, dice, es que la gente no tiene problemas porque no tenga recursos, tiene problemas porque tiene muchos recursos, ¿no? Y se lo decía un cliente el otro día, le digo, oye, ¿allí en Suecia tienen tinacos en las azoteas de las casas? ¿El tinaco ¿Qué donde está es? el depósito del agua? No, no. No tienen. Bueno, acá sí hay un tinaco. Yo le decía, ¿cuándo tu tinaco es valioso en tu casa? Me decía, ¿cómo que es valioso? Sí, ¿cuándo es valioso? Yo, pues cuando te dicen no va a haber agua, hay un corte de agua y ya nada más tienes esa reserva ahí arriba. En ese momento es cuando tú tienes que ser muy creativo. Sí, O sí. sea, no cuando tienes muchos recursos, sino cuando la falta de recursos es la que te pone en marcha y es la que dices, ¿cómo hacemos esto para que sea excelente? Porque cuando hay mucho, pues, ¿no? Y hoy en la mañana lo decía en una sala, decía, oigan, a ver, espérense, cuiden el entusiasmo. Y el entusiasmo lo necesitas cuando te está yendo muy mal en las situaciones adversas, porque cuando está todo bien y alegre, pues ¿para qué quieres ser entusiasta? No necesitas ser entusiasta. ¿Me No. explico? Sino cuando el tren se puso difícil, que hay que empujar la máquina, que hay que echarle la locomotora para adelante, es en ese momento en el que tenemos que decir, oye, a ver, hay que sonreírle, ¿no? Aunque esté muy difícil. Y es cuando dices, pues estamos en un gap, pues entramos en la parte baja de la curva y ahora pues hay que subir, empujando. Y es ahí donde me hace clic lo que dices, los hábitos, ¿no? Pero que cuando conjugas todos esos hábitos viviendo en un solo ambiente, en un ecosistema, entiéndase una empresa o una organización, pues ahí es donde hay las diferencias y tenemos que escribir los criterios de la excelencia, ¿no? Y que por eso me hizo mucho sentido tu proyecto. A ver, la administración de la excelencia, ¿de qué va? Se trata de saber cuáles son esas pautas que van a ayudar a levantar la excelencia de tu empresa o en la parte personal. Y yo siempre digo que si tú tienes atención a todos los detalles, cosa que también, por ejemplo, Chanel lo decía, es importante ser tan bueno o tan bello por dentro como por fuera, estás viéndolo todo. Y correr esa milla extra, ahí ese conjunto te va a llevar a encontrar esos factores que te hacen diferente y que te hacen excelente y que te van a hacer diferentes de la competencia, de tus competidores y que te van a hacer destacar y vienen otros factores también, como por ejemplo el de ser solucionador, pero yo digo, no solo solucionador, porque eso también es un poco reactivo, hay que ser proactivo, la excelencia es proactiva, tú tienes que mirar antes de, más lejos. Y ese es un error, ¿no? Porque cuando estamos esperando el golpe y después reaccionamos por el golpe, no. La excelencia es verdaderamente proactiva. Claro, y eso me hace clic con otra cosa que yo también les digo. Le dije, miren, a ver, que seas un solucionador de problemas no quiere decir que estés reparando los que pasan, sino que prevengas que no pasen. Y es la Exacto. proactividad, ¿no? Y eso, Mitigarlos antes de. sí, exacto. Es un ejemplo que parece chistoso, porque sí se oye. Digo, mira, una persona proactiva es una persona que apaga un incendio antes de que la persona se saque el cerillo de la bolsa. Claro. Así de Y es, simple. por ejemplo, los que trabajan con seguridad industrial ya saben muchas cosas de base y ya después tienes
esa proactividad, ¿no? Porque entonces ya sabes que tienes que construir con ciertos sistemas de seguridad, ya sabes dónde tiene que estar el botón de seguridad. La ergonomía también es proactiva. Tenemos que aprender de todas esas categorías. Y la excelencia se trata también de eso, de encontrar esas áreas paralelas en áreas que no son las tuyas, ¿cómo se dice? Sí, en compañías que trabajan con cosas totalmente diferentes. Ahí puedes tú encontrar unas soluciones bastante creativas al implementar cosas de otros sectores. Y yo veo es eso, la proactividad la podemos aplicar de muchas maneras y ganamos mucho más. Ahora, desde tu perspectiva y experiencia, Milén, tenemos que tener y eso a nivel personal o a nivel empresa, un nivel de madurez para empezar a decir, quiero vivir con la excelencia, o me arranco y vámonos. Bueno, es una decisión que tomamos cuando la tomamos, pero quiere decir que tienes que ser excelente desde las cosas pequeñas, porque un malentendido que hay es que yo voy a hacer mi vida normal, mi trabajo normal, y cuando ya esté más grande todo, ahí sí voy a ser excelente. Mi consejo y lo que he visto es que las personas excelentes, las empresas excelentes, hacen todo excelentemente bien, excelentemente, desde lo pequeño. No hay excusa. O sea, desde levantarte en la mañana, que siempre lo pongo como ejemplo, que me dicen, pero ¿cómo comienzo? Bueno, tiende la cama por la mañana cuando te levantas. Ya con eso tienes tu primer logro y vas a ver que cuando llegas en la noche dices, te encanta. Es más, cuando dejas tu habitación, tú dices, wow, qué bien. Y ya después se vuelve normal que ni lo piensas. Y Y son todas empieza esas cosas, todo hazlo excelentemente. Y termina lo que comienzas. diligencia. Porque, ¿por qué dejar las cosas a medias? Y por eso es importante saber con qué vas a trabajar para que realmente termines lo que comienzas. Sí, que es la diligencia, y eso es el segundo valor después del orden. Viene la diligencia y después ya la lealtad para contigo mismo, y eso es lo que te ayuda a entrar en el sistema que Ken Blanchard en su libro explica, ¿no? Del Gung Ho. Es eso, orden, diligencia y lealtad, y empiezas a caminar. Total. Nos quedan 7 minutos de programa, Milén. Además de tu libro, ¿qué nos recomendarías leer para, para estar alineados con para entender más, para poder vivir mejor con la excelencia? Bueno, yo diría que veamos los ejemplos de estas empresas y personas excelentes y países que consideramos excelentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Volvámonos receptores de esa excelencia y también volvámonos ejemplo de excelencia, porque algo maravilloso y de lo cual estoy muy enamorada es de que la excelencia es contagiosa. Entonces, cuando tú empiezas a subir el nivel en tu casa, que, por ejemplo, que vamos a desayunar, bueno, pues servir bonito, vivir bonito, es una manera de hacerlo. Las empresas de lujo, del área del sector de lujo, importantísimo ejemplo de cómo somos excelentes en todo. Y nos recuerda, o bueno, quisiera recordarles que es para todos. No es, las empresas de lujo no son solo para unos. Y si tienen la oportunidad de pronto comprarse algo, así sea un llavero, lo más pequeño o un detalle, y van a ver el trabajo y la precisión, por eso yo no digo perfección, sino la precisión con que se hace todo, la atención a los detalles, cómo está el empaque, cómo está esa entrega. Es algo que podemos hacer en el tema de e-commerce, por ejemplo, en el tema digital, de cómo vamos a entregar esos productos al cliente, por qué no le mandamos una tarjeta escrita al cliente que está en Shanghai comprando algo nuestro. Todo eso lo podemos hacer. Claro. Así que son un gran ejemplo, son las empresas de lujo, sin duda, y para mí ha sido una gran materia de estudio Chanel, por ejemplo, Rolex, miro mucho que hacen. Jaguar, por ejemplo, tiene la excelencia entre sus valores y ellos dicen que suficiente nunca es suficiente, pero excelente sí. Claro, sí, o sea, no pararse y no detenerse, ¿no? Así que, y es una de las cosas que primero nos enseñan en el tema de la calidad, es no te estés quieto, ¿no?
quédate moviendo, quédate en constante cambio. La sintonía fina, decía mi papá, o sea, pues tú ponlo, dale, y esa es la idea que hemos aprendido en el mundo digital, las versiones. Empezó con versión beta, y luego la 0, y la 1, y la 2, hasta cambie, cambie, cambie. Y eso lo estamos aprendiendo mucho en Clubhouse, ¿no? Cada domingo nos sorprende con algo, ¿sí? Sí. Y a lo ahí mejor estamos aprendiendo. sí, y además, a lo mejor ese algo que cambió no funcionó. Y ellos dicen, pues es que no le atinamos, o sea, no, vamos a cambiarlo otra vez, ¿no? Y lo vamos a mejorar. Y van y ponen otra cosa. Y también nos ayudan porque luego de repente dices, pues ya te pusieron el back channel, ¿no? Por ejemplo, y ahora el avioncito ahí que hay que hacerle, ya te acostumbras, porque así es el cerebro, o sea, al principio se inconforma, pero luego ya se acostumbra y luego ya dice, ya no me lo quites, ¿no? Claro, y es que el cambio duele, el cambio es doloroso, pero no importa. Y yo, por ejemplo, pero no te interrumpo, algo que yo recomiendo es ir al supermercado y entrar por otra parte, ir a hacer otro, porque siempre tenemos el mismo camino, ¿no? ¿Qué pasa si cogemos por otro camino en el supermercado? Ya ahí ya te duele la cabeza y como, no, todo el cuerpo te dice que no lo hagas. Hay resistencia, pero bueno, ya cuando lo haces, empiezas a comprar otros productos, descubres otras cosas que más ricas, más baratas o más deliciosas. Tú mismo te sorprendes. Sí, Ejercicios pequeños. porque somos muy cíclicos. El cerebro no le gusta gastar energía, es muy cíclico. Y yo lo que les digo, la mejor manera para conocer un nuevo camino es perdiéndote. Si no te pierdes, siempre vas a hacer exactamente lo mismo y vas a resultar exactamente igual. Entonces yo les decía, cambien de ruta, lo que tú estás diciendo, no solamente en el súper, cambien de ruta, váyanse a su trabajo por otro lado y van a ver cómo su cerebro tiene que pensar. Totalmente. ¿Sí? Y son ejercicios buenos porque eso te abre al cambio, te da flexibilidad. Y sí, yo sé que no es fácil para muchos. Yo sé que el ser humano, por ese cerebro, la parte del cerebro reptiliana, pues está la protección y esa siempre va a salir a resistirse al cambio. Pero bueno, hagámosles trampita al cerebro. Sí, y aparte después le gusta, o sea, ya cuando lo metimos, que es lo que les enseñan retos grandes, después de que tomó un reto y que lo hiciste y que se complicara, dice, quiero más. Aunque en el trayecto haya estado, no, y por favor, pero luego ya que lo pasa y le das una medalla o le das un premio o ves esa carga de endorfinas por haber logrado algo nuevo, dice, quiero otra vez y quiero otra vez. Y entonces ya se empieza a hacer el hábito, pero aparte te es adicto a estar buscándole, ¿no? Entonces, Totalmente. esa parte es muy importante. Milen, ¿con qué quieres que cerremos? Voy a volver a publicar aquí tus redes sociales por si quieren conectar. En Instagram estoy bastante últimamente, también por Clubhouse, que nos manda por Instagram. Bueno, ya no es tan necesario como antes, pero estoy muy activa en Instagram, muy contenta con todos estos nuevos amigos y alianzas que hemos creado en Clubhouse. Encantada de haberte conocido ahí, ha sido maravilloso. Eres uno de nuestros grandes colaboradores en esa sala de mente y excelencia que tenemos todos los jueves a las 7 de la noche en Clubhouse con mi querida Josefa Galván y Ana Cordero. Bueno, yo aquí también quisiera agregar algo que en lo que tú estabas hablando para reforzar la excelencia, ¿no? Celebrar, importantísimo, porque no somos muy buenos celebrando los éxitos, celebrando cada cosa que hacemos. Yo recuerdo cuando empecé mi primer trabajo, todos los meses yo me compraba algo para mí, para que me quedara ese premio de ese mes que trabajé, y así sucesivamente. Y eso me sirvió para reforzar muchas cosas, porque no sentía que solamente había trabajado y no había pasado nada más, ¿no? Y lo otro, descansar. Parece mentira porque pensamos que la excelencia es andar a toda velocidad y correr más y correr más. No. El descanso es importantísimo y siempre lo cuento el ejemplo de Newton, cuando está sentado bajo el árbol, le cae la manzana, él estaba descansando. Y el modelo sueco de trabajo es de 8 a 4 y media de la tarde, es concentrado, enfocado en ese trabajo que estás haciendo. Esa calidad de vida, 4 y media de la tarde te vas porque ya has trabajado de verdad, pero son momentos de 45 minutos, una hora, 15 minutos de descanso para que interactúes con tus compañeros y casi todas las veces resulta que tu trabajo se optimiza gracias a ese descanso. Te llegan nuevas ideas, tus compañeros interactúan contigo
llegas a soluciones más fáciles de las que estabas pensando que podías aplicar. Así que descansar, celebrar, no lo podemos dejar por fuera de la excelencia. Y tener una mente de un maestro, pensar que todo lo que hacemos es una obra de arte, es muy importante y es, como dije al comienzo, desde el amor. Claro, y fíjate, acabas de decir lo que es súper importante, dos cosas. Uno, el tema del descanso, cuando en un tema atlético, cuando eres corredor, cuando tienes el día de descanso intermedio, viene lo que es una supercompensación, que es cuando los músculos crecen. ¿Me explico? Hay que darle para que no se fatigue. Y a mí me hace clic porque cuando me dedicaba de lleno a hacer eventos toda mi vida, yo descansaba los miércoles porque teníamos más eventos el fin de semana. Entonces el miércoles no trabajaba. Y hoy día a mi equipo de corredores lo descanso el miércoles. O sea, el miércoles no tenemos actividad física y eso le da también un descanso muy tranquilizador a la mente. Dice, bueno, trabajo lunes y martes, descanso el miércoles, jueves, viernes y sábado, descanso el domingo, o descanso el sábado y el domingo hago mi fondo que me toca, mi tarea de fin de semana y listo, ¿no? Y la otra parte de la celebración me gustó eso de los premios y es algo que también le digo a Terry, mi esposa, coincidimos, es el domingo es libre, el domingo deja de alopatía, lo que tú quieras, no hagas tu plan nutricional, cómete un postre, no pasa nada, ¿sí? O sea, si tú haces de 6 días bien y uno mal, no pasa nada, ¿sí? Entonces, esa parte de la celebración también es muy importante y cuando estudiamos OKR lo dice, o sea, el hermano menor de los OKRs, de los objetivos con resultados clave son las conversaciones, ¿sí? Y el reconocimiento y la retroalimentación. Entonces, si no hay reconocimiento con un pequeño premio que sea un dulce, o que sea un vaso de agua tomando en el bosque, con eso tienes, ¿no? Excelente, sí, sí, no tiene que ser nada del otro mundo, un viaje a la luna, no. Muy relajado. Son premios, Exacto. algo especial. Milen, se fue de volada la hora, la pasé muy bien escuchándote, como siempre aprendiendo, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado, que hayas aceptado la invitación, espero que sea el primero de varios episodios que podamos hacer cuando gustes y que sigamos platicando. Es un tema que a mí me encanta, el tema de la excelencia me fascina y me atrae muchísimo, así que de corazón te aprecio que nos hayas acompañado. Voy a despedir el programa si te parece bien y a todos los que nos hicieron favor, con mucho gusto. Encantada de haber estado aquí, un honor. Gracias por este espacio y por esta invitación y los que quieran contactarme para saber más de excelencia, bueno, ya les llegan los datos. Claro que sí, claro que sí. Y de todas maneras, si alguien tiene ahora, los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar en el futuro, alguna duda, me mandan un mensaje por mi vías, que ya saben que soy súper alcanzable y con mucho gusto los pongo en contacto con Milen. Así que, Milen, no te vayas, voy a despedir el programa. Muchas gracias, amigos, y gracias a los que nos escuchan en el futuro. Espero que disfruten el episodio. Hoy hablamos de excelencia y qué es lo que nos sucede cuando la alcanzamos. Así que muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos.